Yo puedo, creo que ya se está grabando, pastor, porque ya dice, a mí me sale... Sí, que usted ya lo está grabando. Sí, ya lo puse ya. Bueno, entonces vamos a orar y vamos a comenzar para la gloria de Dios, ¿ok? Sí. Sí. Ahí está. Ok, ya listos ya entonces. Sí. Okay, Dios te bendiga. Pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, Señor. Te damos gracias porque cada día, Señor, vivimos por tu gracia, por tu favor, por tu misericordia, Dios. Ayúdanos, Señor, a entender tu gran amor. Danos sabiduría, danos entendimiento en tu palabra para conocer tus misterios, los principios del reino, de cómo debemos de vivir para agradarte, Señor, porque solo queremos agradarte a ti, Señor. Glorifícate, Señor, que cada paso en nuestra vida te honre y te exalte a ti. Esta noche que la palabra, Señor, se nos abran los ojos y tú nos des revelación, Señor, y entendamos y podemos disfrutar tu palabra, Señor. Glorifícate y aliméntanos, nútrenos y haznos crecer espiritualmente por medio de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Entonces, de clases pasadas, estuvimos viendo, haciendo un recuento, siempre tratamos de llegar a este punto para no desviarnos del punto que el deseo de Dios es que lo conozcamos a Él, para que así podamos llegar a ser como Él en cuanto a todos sus atributos morales y podamos nosotros reflejar la gloria de Dios en nuestra vida. Y estuvimos viendo que no podíamos nosotros llegar a imitar a alguien si no lo conocíamos. Por eso estudiamos un buen de tiempo acerca de lo que Dios mismo dice en su palabra acerca de cómo es Él. Estuvimos viendo distintos nombres de Dios que revelaban algún aspecto del carácter de Cristo. Entonces, como dos clases anteriores estuvimos viendo que Dios desea que nosotros crezcamos hasta llegar a ser como Él, y estuvimos viendo acerca de que crecemos por medio de la intimidad con Él, por medio de la palabra, por medio de la comunión, del colaborar unos con otros, que crecemos por medio de ser guiado por medio del Espíritu Santo y otros elementos que estuvimos viendo de ir conociendo cada vez más a Cristo por medio de los ministerios, etcétera. Pero nos enfocamos más en crecer por medio de ser guiados por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos iba a estar guiando de diversas formas, pero una de las formas era recordándonos las enseñanzas de Cristo. Y entonces, evidentemente, cuando habla de recordar, primeramente tenemos que recibir las enseñanzas de Cristo, que a su vez revelan también el carácter del Señor. Entonces, ya se unió el hermano Armando. Dios te bendiga, hermano. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces necesitamos ir conociendo. Dios te bendiga, hermano. Buenas Dios te noches. bendiga, Evita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Señora Evita. Ajá. Entonces, vamos a seguir ahí. Entonces, empezamos a estudiar la enseñanza de Cristo, un condensado de esas enseñanzas que viene en Mateo 5, de Mateo 5 a Mateo 7. También se le llama los principios del reino. Según los principios de un reino, podemos conocer cómo es ese rey. O sea, si alguien va a preguntar cómo es determinado rey, pues veamos cómo es su reino. Veamos cuáles son las leyes del reino que revelan el corazón del rey. Entonces, Mateo 5 al 7 son los principios del reino que revelan el corazón de Cristo también. Y al conocerlo, pues también damos como un punto para que el Espíritu Santo, por medio de estas enseñanzas, nos siga guiando y a través de esto ir creciendo, madurando, hasta llegar a ser no solo hijos nacidos, sino hijos que revelan el carácter de su Padre. Entonces, estuvimos viendo Mateo 5 completo, ya más o menos lo estuvimos analizando, aunque hay más profundidad todavía. Empezamos Mateo 6 y entonces ahí vamos a estar dando la enseñanza en Mateo 6. Sí, ay, no pasa nada. No. Perdón. No hay problema, estamos ahí. Entonces estamos en Mateo 6
En Mateo 6 comenzamos, pueden buscar ahí porque ahora sí no les puedo compartir la Mateo pantalla 6. porque Sí. la Biblia la tengo acá. Entonces, así, ahora sí cada cual busque ahí su Biblia, Mateo 6. Y ahí en Mateo 6, pues hay varios temas que estuvimos viendo. Estuvimos viendo, por ejemplo, Jesús y la limosna, donde Jesús habla sobre la forma correcta de poder ayudar a los demás y habla casi todos los principios que habla aquí en Mateo 6, habla de ellos de hacerlo en secreto, para que la recompensa nuestra venga del que ve lo secreto, que es Dios. No para que los hombres nos aplaudan o los hombres nos reconozcan algo, porque la virtud está en hacer las cosas a cambio de nada, solamente para que Dios sea glorificado. Entonces vimos que en cuanto a la forma de ayudar a los necesitados, hacerlo desinteresadamente, dice que nuestra mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. O sea, no tenemos que anunciarnos, ni decirle a nadie yo ayude a fulano ni a mengano, ni dar propaganda de lo que hicimos. Desgraciadamente no es lo que se ve en la actualidad. Por ejemplo, los partidos que existen en los diversos países, pues hacen buenas obras y pues sacan videos, lo filman, lo publican y todo, ¿no? Pues sí es una buena obra quizás, pero la recompensa que pueda venir de Dios, pues ya no es, la recompensa va a ser solo el elogio que le pueda dar la gente, nada más, hasta ahí. Pero entre nosotros no debe de ser así. Entonces, eso es un principio. Hagamos el bien y hagámoslo de forma prudente, sincera y en secreto, para que nuestra recompensa venga del Dios que conoce los secretos. Bueno, luego habla Mateo, ya del 5 en adelante, pues habla sobre la oración y empieza a hablar la oración también, como que es algo que hay que hacerlo en secreto también. Dice, no seáis como los hipócritas que oran para que la gente los vea. Entonces, tenemos que también buscar a Dios en lo secreto. Entonces, sobre la oración hay mucho que hablar. Estuvimos viendo algo sobre cómo la oración que viene en el Padre Nuestro, elementos de la oración que viene en el Padre Nuestro y aprendimos algunos principios. Pero hay más, hay diferentes tipos de oración. Está la oración que hacemos personal en privado, está la oración que hacemos de intercesión, la oración que hacemos como de guerra espiritual, y tienen diversos niveles de intensidad, vamos a llamarle así. En la oración personal rogamos, suplicamos, en la intercesión estamos orando a favor de otro y es un tipo como de petición, pero en la oración personal no necesariamente estamos pidiendo. Podemos estar platicando con Dios, abriendo nuestro corazón, diciéndonos lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que soñamos, meditando con Dios, platicando sobre algo que nos pareció o no, y no necesariamente estamos pidiendo algo. ¿Sí escuchan hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, hermano, todo bien. Okay. Y entonces la oración de intercesión generalmente es una petición a favor de otro. La oración de guerra espiritual es una en la cual estamos, por ejemplo, reprendiendo demonios, echando fuera las fuerzas del mal. Son una especie de órdenes que estamos dando en el nombre de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús echaba fuera demonios, pues no estaba rogando, suplicando o una plática, sencillamente estaba dando órdenes. Ese es otro nivel de oración. Entonces, luego que vimos algo sobre la oración, pues llegamos entonces a Mateo 6:16 y ahí comenzamos hoy. Mateo 6:16, pues ahí empieza a hablar algo sobre el ayuno. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Fíjense que esto es muy similar a lo que vimos sobre la oración y sobre la ayuno también. El tratar de hacer las cosas en secreto para Dios. Y dice, pero tú cuando ayunes,
unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, fíjese que ahí Jesús da una orientación totalmente contraria a lo que hacían tradicionalmente los fariseos. Los fariseos, ellos habían días de ayuno institucionalizado, vamos a llamarlo así. Había un día de ayuno casi que obligatorio en el año judío y todo el mundo ayunaba. Pero los fariseos, aparte de eso, pues hacían sus ayunos para aparentar ser más piadosos, más espirituales que otra gente. Y entonces ese día se vestían como con ropa de saco, no sé aquí cómo decirle, como de silicio, una ropa áspera, sin colores, así como para llamar la atención de que estaban siendo humillados. Se lanzaban a veces ceniza sobre su cabeza, su rostro lo ponían así bien triste, se ponían como bien demacrados así, para que la gente le preguntaran y ellos pueden decir, no, es que estamos ayunando. Y entonces la gente, oh, qué tremenda gente es esta, qué espiritual es, ¿no? Y entonces buscar algún tipo de reconocimiento religioso, como quien dice. Pero a Dios no le interesa esa demostración que nosotros hacemos como para la gente. A Dios le interesa la intención de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el ayuno es una expresión de humillación, donde también deberíamos de encerrarnos también, no para la gente, sino para Dios. Pero hay veces que el ayuno no lo podemos hacer por cuestiones quizás prácticas, encerrados en casa y tenemos que trabajar y aún así estamos ayunando. ¿Por qué se ayuna? ¿Por qué es el ayuno? La palabra ayuno en el original significa taparse la boca. La palabra ayuno significa taparse la boca. ¿Qué significa eso? Bueno, si tú te tapas la boca, pues no puedes comer nada, no entra nada, ¿verdad? Y tampoco sale nada, vamos a llamarle así. No es para comunicarse tanto con los hombres como para comunicarse con Dios, porque aunque tuviéramos la boca cosida, Dios sí conoce nuestra oración que hacemos en el corazón. Pero bueno, no quiere decir de forma práctica que cuando ayunemos, pues no hablemos con la gente, sino que mayormente sea un tiempo para hablar con Dios. ¿Qué se hace en un ayuno normalmente? Bueno, los ayunos se hacen cuando hay tiempos de crisis. Los ayunos se hacen cuando hay situaciones que normalmente hemos estado quizás orando y hay algo que está retenido, que no avanza. Puede que haya opresión espiritual o personas que no necesariamente sean familiares o no estén pasando por una situación difícil y se necesita una intervención de Dios de una forma urgente porque hay fuerzas del enemigo que están involucradas. Entonces vamos a ponerle algunos ejemplos de este caso de cuando ayunar. El pueblo de Dios, la iglesia, tiene que ser una iglesia que conoce esta disciplina y no que la practica de forma religiosa, sino que la practica con todo el sentido, que lo hace a propósito porque sabe lo que está haciendo y es un arma poderosísima. Entonces le voy a poner un ejemplo de algunos ayunos que se hacen en la Biblia y por qué se hacen, ¿verdad? Entonces, le voy a sugerir que busquen, por ejemplo, el libro de Esther. Ajá. Esther, capítulo 4. Ajá. Esther, capítulo 4. Ok. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta situación que vamos a leer? El asunto era que había un señor que se llamaba Amán, que era de una descendencia que había jurado exterminar a los judíos y había logrado ascender en el poder. Esther era reina y era esposa de un rey que no era judío. Ellos estaban cautivos en otro país y entonces este hombre, Amán, había logrado llegar cerca del trono y había logrado engañar al rey para
que se pronunciara una ley o un edicto en contra de los judíos para exterminarlos, matarlos a todos. Y entonces el rey estaba un poco ajeno de esto y la reina no había revelado su identidad de judía todavía. O sea, era un secreto. Y entonces se publicó este edicto y llegó entonces al oído del tío de Esther. Y vamos a leer el versículo 1. Mire cómo se sentía este hombre que se llamaba Mardoqueo. A ver, ¿quién lo puede leer? Esther 4:1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde... Hasta ahí vamos a verlo ahí. ¿Qué estaba pasando ahí? Pues este hombre, no como los fariseos, sino con un genuino sentido de lo que estaba pasando, él dijo, nos van a matar a todos, van a exterminar a toda la descendencia de los judíos, y empezó él a clamar, el tirarse, echarse ceniza o tierra sobre la cabeza era una expresión de humillación, vestirse así como de cilicio. Y bueno, llegó la noticia a la reina, y la reina, que era su sobrina y que era judía, pues esto le afectaba, pero estaba como en esa posición de arriba. Y había una ley en aquel tiempo de que la reina solamente podía entrar a donde estaba el rey, cruzando un jardín que había ahí, si el rey la mandaba a buscar. Si el rey no la mandaba a buscar y ella entraba sin ser mandada a buscar, pues le podía costar la vida. El que fuera, si entraba sin permiso, pues a no ser que el rey extendiera su báculo como una expresión de misericordia y de gracia, pues lo mataban. Ahí mismo había una gente para ejecutarlo. Y resulta que ya hacía varios días que la reina no era mandada a buscar. Entonces, vamos entonces a ver cómo actúa Esther en esta situación crítica, porque se trataba de que iban a matar a todos los judíos. Entonces vamos a leer versículo 15, 4:15. A ver, ¿quién lo lee? ¿Quieres leerlo? 4:15 en adelante. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susá, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. La escena posterior a esto es algo extraordinario, porque el ayuno trae unos beneficios extraordinarios que un ratito lo vamos a ver. Pero el asunto fue que lo hicieron de todo corazón. ¿Por qué 3 días? Bueno, porque la situación lo demandaba. Existen al menos 3 tipos de ayuno. Está el ayuno absoluto, el ayuno de abstención y el ayuno parcial. ¿Cuál fue? Perdón, el absoluto. El absoluto es un ayuno donde no se come alimentos ni se toma agua. No, si ya empieza la... Ajá. ¿Por 3 días? Ayuno... No, ahora vamos a... Los tiempos es otra cosa. Los tipos de ayuno es una cosa y los tiempos son otras. Por ejemplo, el ayuno absoluto no se recomienda que sea más de 3 días, porque el cuerpo empieza a deshidratarse y, bueno, puede haber serias consecuencias en la salud, a no ser que tengas la claridad de que Dios te está mandando a ayunar más de 3 días con ayuno absoluto. Que sepas que realmente Dios te está mandando a eso. Entonces, Él asume las consecuencias sin ningún tipo de problema. El ayuno que tuvo Jesús, que fue de 40 días y 40 noches, que viene en Mateo capítulo 4, no fue un ayuno absoluto, fue un ayuno
Verduras. de abstención, donde él se abstuvo de comer alimento, pero no de tomar agua. ¿Por qué sabemos eso? Porque cuando el diablo lo tienta a él, no lo tienta con si de verdad eres el hijo de Dios, dile a esa arena que se convierta en agua. No le dice eso, le dice, si de verdad eres el hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. ¿Por qué esto? Porque realmente en un desierto, o el deseo primario de sobrevivencia de una persona no es comer, sino beber, sobre todo cuando estás en el desierto. O sea, el hombre puede pasar más tiempo sin comer que sin beber. Entonces, lo que más te apremia es beber, o sea, es lo que más desespera realmente, ¿no? La falta de agua. Entonces, evidentemente, el diablo hubiera tentado a Jesús con lo del agua. Por eso se dice entonces que el ayuno que tuvo Jesús fue un ayuno de abstención, donde se abstuvo de beber agua. de comer alimentos, pero sí de tomar agua. Entonces hay otro ayuno, Tomó agua, el ayuno parcial, que es quizás un poquito parecido, pero en el sentido de que tú ayunas de ciertas cosas nada más. Por ejemplo, el ayuno de Daniel, dice la Biblia que él ayunó 21 días y que no entró en su boca manjar delicado ni cosas muy exquisitas, pero al parecer sí comió las cosas elementales. O sea, parte de el ayuno de él era comer como si fuera legumbres o vegetales, cosas así nada más. Pero nada de granos y carnes y cosas así muy suculentas, nada de eso. Entonces, se recomienda este tipo de ayuno que es parcial, cuando es una persona que quizás tenga algunos problemas de enfermedades o que no sepa cuánto tiempo va a estar ayunando. Que sencillamente Dios le dijo o sintió en su corazón ayunar hasta que Dios le responda y no sabe cuánto tiempo va a estar y sencillamente entonces con una medida de precaución quizás hacer. Entonces, por ejemplo, Daniel no es que dijo voy a ayunar 3 semanas. Él empezó a orar y a ayunar porque tenía una situación parecida a esta de Esther, bien crítica, pero no tenía un plan luego de esto. Esther sí tenía un plan, después de los 3 días iba a ir a ver al rey. Entonces, Daniel no. Daniel estaba buscando porque no sabía qué hacer. Entonces era un momento de crisis tremenda. Tenemos mucho más casos de ataques, ejércitos extraordinarios que vienen en contra de Israel. Vamos a ver un ejemplo que viene en Segunda de Crónicas, perdón, a ver si es Primera de Crónicas 16, a ver si es 16, ahora les digo. Vamos a ver un ejemplo. O Segunda de Crónicas 16. A ver, un segundo. Ahora le voy a decir la cita exactamente. Ok. Segunda de Crónicas 17. Segunda de Crónicas. A ver. Ya tengo el reinado de Josafat, ¿no? Sí, pero vamos a ver, vamos a avanzar un poquito más para ver específicamente 20. Segunda de Crónicas 20, porque es larga la vida de Josafat. Segunda de Crónicas 20. Listo. Y eso es lo que pasa. Lea a ver, Eric, a ver qué pasa ahí. Victoria sobre Moab y Amón. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor
Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos en las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces, hasta ahí, porque ahí se desarrolla la escena de una forma tremenda. A ver, hago una pregunta. ¿Qué hizo? ¿Por qué Josafat ayunó? Porque tenía un reto muy grande. A ver, otras opiniones. Es cierto, ¿no? Pero algo más, a ver. ¿Por qué ayunó? ¿Cómo? A ver. Porque venían contra ellos y es la forma de orar en su iglesia. Muy bien. A ver, ¿cuánta gente venía contra ellos? Muchísima. 3 ejércitos venían, según lo que dice arriba. 3 ejércitos. Venían los hijos de Amón, los de Moab y del monte de Seir, según. 3 ejércitos, dice una gran multitud. Por eso le dije a Eric que leyera y que para ver lo que él le estaba diciendo a Dios. Y él, entre otras cosas, le dice: mira cuán grande multitud y no sabemos qué hacer. Entonces ahí vemos varias cosas. Uno, que a veces ayunamos porque el problema nos sobrepasa, es mayor que nuestra fuerza. Otra, porque a veces el problema no es como que está como que el año que viene, ¿no? Dice que viene una gran multitud y dice: y ya están aquí en tu tierra. Le estaba diciendo, dice, están en Engradi, o sea, están en tu territorio, no es como que vienen de camino, ya están aquí en tu nación. Cuando el peligro es inminente, cuando, como dice Josafat, dice, no sabemos qué hacer. O sea, ayunamos cuando las fuerzas no nos alcanzan, cuando el peligro es inminente y cuando no sabemos qué hacer. Evidentemente, si Josafat hubiera tenido fuerzas y hubiera tenido tiempo, quizás su oración hubiera sido: Señor, ven con nosotros, danos fuerza y sabiduría para pelear. Pero no fue esa su oración. No sabemos qué hacer.
ya están aquí. Son 3 ejércitos. Y por lo que estaba leyendo ahí dice, no tienen razón en atacarnos, porque cuando cruzamos nosotros el desierto, nosotros los perdonamos, tuvimos de ellos misericordia. Y mira ahora con cómo nos pagan. Dice, no los juzgarás tú. O sea, otro motivo de ayuno es porque lo que está sucediendo es una injusticia y no tenemos fuerza para enfrentar. Entonces, ¿verdad que hay retos que a veces nos sobrepasan? Sí. Hay Y veces que es, ayuda de puede Dios. ser, a ver, dime. Ajá, exactamente. Puede ser una enfermedad, una crisis económica, puede ser alguien que está empoderado, que tiene un cargo, que nos puede, como quien dice, aplastar. Hay gente que tiene autoridades y se creen más y no sabemos cómo enfrentar a esa gente. Estamos, como quien dice, a merced de ellos. Pero por encima de esa gente grande hay uno más grande, que es Dios. Amén. Amén. Y como le dijo Jesús a Pilato, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dada de lo alto. Toda autoridad es Dios quien la da y Él está por encima de todo. Entonces tenemos que acudir directamente a A Dios. toda la gracia. Entonces, si vemos, por ejemplo, la historia de Esther, ¿por qué ayunaba Esther? Porque ella no podía con sus fuerzas, solamente con la ayuda de Dios. Exactamente. No era como que iban a matar a uno, era a un pueblo que iban a exterminar y era su pueblo. La otra, que ella era la reina y el rey no la había mandado a llamar, así que ¿cómo le iba a decir al rey? Le costaba la vida. De hecho, la reina que estuvo antes de ella, pues la expulsaron por algún tipo de indisciplina que había cometido también. Entonces, ¿qué iba a hacer? Pues ayunó, oró y salió sin un plan. Vemos que aquí en este caso, Dios levantó a un hombre, a Jaasiel, y Dios habló por medio de él, y él le dio una palabra de parte de Dios, y gloria a Dios. Pero en el caso de Esther, no hubo un profeta, no hubo un sueño, no se movió nada. Ella actuó por fe y se entregó completamente en las manos de Dios y dijo, si perezco, que perezca. Una de las cosas que nos da el ayuno, ¿sabe qué es? Valentía. El ayuno también es un tiempo en que Dios permite que se sincronicen las cosas a nuestro favor. Porque en el tiempo que estuvo ayunando Esther, pues empezaron a suceder, si lee ese capítulo, otras cosas detrás de la escena. Dios empezó a mover cosas en el tiempo que estuvo ayunando. Y también Dios nos da sabiduría para saber qué hacer. En el ayuno, una de las cosas es que Dios nos alumbra los ojos y nos da sabiduría para saber qué hacer. A veces no es que Dios directamente nos dice, haz esto o lo otro, sino que de repente nos abre los ojos. En el caso de Esther, si pueden leer después el capítulo 4 y 5 ahí, vamos a ver que Esther cuando sale del ayuno, se cambia su vestido, se baña, se pone la corona como de reina y cruza el jardín ahí, o se acerca donde está el rey, aunque ella no había sido mandada a buscar, y el rey le extiende el báculo de gracia y de misericordia y le dice, Esther, dime cuál es tu petición, hasta la mitad del reino te la voy a dar. Es una expresión que quería decir, lo que tú me pidas yo te lo doy. Y Esther, como sabía que la petición era bien fuerte lo que iba a pedir, Dios le había dado sabiduría. Dijo, mi petición es que el rey y Amán, es decir, que Amán era el que estaba el malvado, que estaba al lado de ella, su consejero le dijo, que el rey y Amán vengan conmigo a una cena que les tengo preparada. Y ya muy contentos todos van a la cena por la tarde, y cuando están comiendo la cena, le dice el rey, dime cuál es tu petición, ahora que estoy contento con esta cena que me has hecho y que todo. Dice, mi petición es que mañana vengan a otra cena que les estaba endulzando, bien endulzado, o sea, estaba usando, Dios le dio entendimiento y sabiduría. Y en todo ese tiempo, entre cenas y cenas, pues Dios estaba acomodando todas las cosas por detrás de la escena. Y cuando llegó a la segunda cena, le dijo, a ver, Esther, dime cuál es tu petición. Dice, mi petición es que me concedas mi vida y la de mi pueblo. Y el rey se insulta y dice, que me concedas mi vida y la de mi pueblo. Porque el rey no sabía que ella era judía. Y entonces dice, pero ¿cómo? ¿Quién ha atentado contra la reina? ¿Quién quiere quitar la vida de la reina? Dice, este que está aquí, el malvado Amán. Pero ¿cómo es eso? Entonces que le cuenta Esther lo de la ley que él sin querer, vamos a decir, había aprobado. Y entonces
se viene todo abajo y el malvado Amán termina entonces ejecutado. Y todo eso sucede porque tuvo esta sabiduría Esther, que recibió en su tiempo de comunión con Dios en el ayuno. Entonces es algo maravilloso. Vamos a ir a ver en Isaías 58 algo más sobre el ayuno. Y vamos a ver los resultados del ayuno. Es algo maravilloso, hermano. Entonces ya vimos por qué ayunar y ahora vamos a ver, bueno, también vamos a ver otras causas por las cuales ayunan. Por ejemplo, le comento así por arribita, hay una ocasión en que Jesús sube a un monte, una montaña, y allí tiene una transfiguración, sus vestidos se cambian en blanco, se aparece allí, le empieza a hablar Dios el Padre desde el cielo, con una voz tremenda, y tiene como testigos ahí a Pedro, a Juan y a Jacob, y los demás discípulos se quedan en la falda del monte, abajo, con una multitud de personas atendiéndolo. Y resulta que entre los casos que van a atender se encuentran con un muchacho endemoniado. Y el muchacho dice, por favor, hagan algo. Y entonces se disponen ellos a orar. Ya ellos habían orado por varios endemoniados anteriormente y los demonios se iban de esa persona. Pero este caso era diferente. Empezaron a echar fuera ese demonio, el demonio no le hacía caso, no se iba. Pero ¿qué pasa aquí? Bueno, al rato viene Jesús y llega y van a ver a Jesús, el papá del niño, y dice, Señor, mira, te traje aquí a mi hijo para que lo liberte, para que lo sanes, y lo traje a tus discípulos y ellos no han podido. Y entonces Jesús pronuncia algunas palabras fuertes sobre estos discípulos y dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Queriendo decirle, ya yo les he enseñado esto otras veces, pero mira, ¿por qué todavía no aprenden, no? Y entonces va y se dirige al muchacho y reprende a ese demonio, y el demonio a la primera se va y queda libre el muchacho, queda sano, le entrega a su padre. Y luego vienen los discípulos aparte y le preguntan, maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera este demonio? Hay otros que sí hemos podido, pero este no pudimos. Y Jesús entonces le responde, por vuestra poca fe, porque este género no sale si no es con ayuno y oración. Y entonces, ahí es donde viene la enseñanza que uno de los frutos del ayuno, y ahí le digo la cita bíblica rápido para que la tengan, oración. Vamos a buscarlo aquí un momentico, para que ya la apunten por ahí. Oración. Y eso viene en Mateo 17:21, esa expresión de Jesús. Pero este género, hablando de esa opresión espiritual que tenía ese muchacho, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, por eso las personas que tienen que tener sesiones de liberación o están oprimidas espiritualmente, se recomienda que quienes van a intervenir en esta sesión de liberación pues sean gente que practican la disciplina de ayunar y orar, para que Dios que haga aumente su fe. Recuerde que el regaño de Jesús es generación incrédula. ¿Hasta cuándo va a estar con vosotros? O sea, que la incredulidad era un impedimento para poder echar fuera ese demonio. ¿Cómo se va la incredulidad? ¿Cómo aumenta nuestra fe? Bueno, una de esas formas es cuando ayunamos y oramos, pues un poco de que no podemos decir, es que yo no soy incrédulo, todo el mundo tiene algo de incredulidad. Hay problemas que a veces son de baja escala y la fe me da para eso. Pero hay cosas que a veces son tan imponentes que tú dices, híjole, ya poder llorar y que Dios me ayude con esto. Entonces a veces nos falta la fe. Entonces a veces hay un poco de incredulidad y eso se va con ayuno y oración. Entonces por eso sí se recomienda entonces que cuando se va a enfrentar a opresiones espirituales, pues hay que ayunar y orar. En el caso de, por ejemplo, personas que han tenido ídolos, que han trabajado con la brujería, con la hechicería y eso, generalmente están oprimidos por demonios, y entonces a la hora de ministrarles, de ayudarles a ellos, pues se recomienda ir en ayuno y oración también. ¿Ok? ¿En dónde está? ¿En Mateo qué, perdón? Mateo 17:21. Ok, gracias. Ajá, la historia que le conté
pues viene ahí mismo en Mateo 17, pero desde el versículo 14 al 21. ¿Ok? Bien. Entonces, volviendo a Isaías, donde estábamos, donde le decía beneficios, más beneficios del ayuno, Isaías 58. 58. Okay. Ajá. Isaías, ¿qué? Perdón. Isaías 58. Ajá. El subtítulo que puede encontrar usted en su Biblia es el verdadero ayuno. Y ahí Jesús, el Señor critica a los que hacían un ayuno también parecido a los fariseos, para que la gente me vea, pero sin una verdadera intención del corazón. Y también en el mismo tiempo de ayuno, pues pecaban contra Dios en el sentido de que oprimían a personas que estaban pasando necesidad. Entonces el Señor los regaña. Dice que en el tiempo de ayuno, sí, a lo mejor vas a trabajar, pero ese es el día que más compasión tienes que tener, que más misericordia, que debes de ayudar. Si tienes trabajadores a tu cargo, puedes tratarlos bien, obrar con justicia, no estar peleando ni pleiteando con nadie, porque si no, entonces el ayuno no tiene ningún tipo de validez. Es un tiempo de humillación, entonces ¿cómo tú vas a estar peleado y pajado con la demás gente? No, para nada. Pero entonces, si actuamos con justicia y hacemos el ayuno como debe de ser, entonces los beneficios aparecen a partir del versículo 8. Isaías 58, del 8 al 2. Dice así. O bien, que lo lea alguien, para yo irlo comentando mientras tanto. Isaías 58, del 8 al 2. A ver. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Ira de justicia delante de ti y la gloria de... irá tu justicia delante de ti. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, hasta ahí vamos a analizar ese verso. Dice que si tú ayunas por los motivos correctos, en la forma correcta, como Dios quiere que lo hagas, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Bien, cuando dice que nacerá tu luz, es que el estado anterior, ¿cuál era? Oscuridad. ¿Sí o no? Sí. Entonces, eso habla de lo que le estaba pasando a Josafat. No sabemos qué hacer. O sea, él estaba en oscuridad, no sabía para dónde agarrar. La situación estaba oscura, no sabía cuál era la solución. Pero cuando ayunamos y oramos, como lo hizo él, o como lo hizo Esther, que no sabían qué hacer, pues una de las cosas que Dios hace es que empieza a iluminar nuestro entendimiento. Dice, nacerá tu luz como el alba. ¿Qué pasa en el alba? Sí. Y luego, ¿qué sigue pasando? Va subiendo la luz. Y sigue subiendo más y más, dice, hasta que el día se hace perfecto. Entonces, así mismo es la revelación. Dios empieza en ese tiempo, cuando tenemos tiempo de ayuno y oración, nos da una pequeña luz, una chispa, y eso empieza cada vez a clarificarse más, y llega un momento que dice, pero claro, ¿cómo no lo pensé antes? Claro, no lo pensaste antes porque una de las cosas que produce los problemas es que te embotan, tu cerebro no sabes ni por dónde andar, no sabes qué solución darle, nos atemorizamos, nos paniqueamos, como quien dice, y nos volvemos torpes para pensar, y el temor nos encarcela, es algo terrible. Pero cuando ayunamos y oramos, Dios, una de las cosas que va haciendo es que nos va dando claridad sobre qué tenemos que hacer. Entonces es una de las formas en que Dios habla. Dios puede hablar en sueños, en visiones, por la Biblia, o puede poner en nuestra mente y en nuestro corazón una idea como el alba que se va esclareciendo, y tú sabes, dice, ¿cómo llegó esto del cielo en el momento adecuado? Evidentemente eso ocurre cuando nos humillamos delante de Él, lo buscamos en ayuno y oración. Y fíjense, ¿qué dice? Esto fue lo que le pasó a Esther y a Josafat, dice, y tu salvación, ¿qué dice ahí? Se dejará ver cuánto, el año que viene. ¿En cuál versículo, hermano? En el 9, ahí donde estamos leyendo. ¿Invocarás?
Dice, entonces nacerá tu luz como el alba. El versículo 8. Nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver cuando. Pronto. Entonces, hay una salvación. Ajá, amén. Amén. Hay una salvación. Dios salva. Pero cuando ayunamos y oramos, como que se acelera lo que Dios tiene para nosotros. Es un catalizador, es un acelerador. Lo que ha estado trabado se destraba y se manifiesta lo que ha estado oculto. La salvación que Dios tiene para nosotros se manifiesta pronto. Entonces, evidentemente, Josafat necesitaba ayuda, pero no a la semana o al mes. Necesitaba algo porque el enemigo estaba ahí. Entonces no era como que vámonos, vamos a orar, no, vamos a ayunar y a orar, porque él sabía que cuando uno ayuna y ora, la salvación se deja ver pronto. Amén. Amén. Entonces, ¿y qué más dice? E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. O sea, cuando está diciendo irá tu justicia delante de ti, es que si evidentemente tú estás pidiendo por motivos justos, tu justicia se dejará ver, te acompañará, irá delante de ti. Todo el mundo verá de que tú estás realmente defendiendo una causa justa. Y dice, Jehová será tu retaguardia y Dios te irá acompañando, irá contigo, te protegerá. Entonces, mire cómo van las cosas cuando ocurre el ayuno, ¿verdad? Versículo 9. Dice, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirás él, heme aquí, si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Hasta ahí. Bueno, luego dice, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Respalda lo que hablamos de que Dios nos ilumina. Pero está hablando aquí de que precisamente el tiempo de ayuno es un tiempo también de pedir a Dios perdón, de rectificar nuestro comportamiento, de que lo que estábamos haciendo mal lo empecemos a hacer bien. Dice, si quitares de ti el yugo y el dedo amenazador, hay veces que estamos nosotros acusando a otro, oprimiendo a otro, maltratando a otro, de palabra, de hecho, de cualquier forma, o a veces no haciendo todo el bien que podemos. Entonces, si tú ayunas y oras, pero no cambias tus acciones, lo que estás haciendo mal, pues vas mal, porque estás en pecado y evidentemente el pecado impide la bendición de Dios. Entonces, tenemos que arreglar nuestra conducta, nos afligimos, ayunamos, oramos, nos santificamos, y entonces, ¿qué dice? Entonces te oirá Jehová. Entonces, así, otro motivo de ayuno también es, bueno, está relacionado con lo de las opresiones espirituales. Hay gente que a veces tiene un vicio, ya sea de alcohol, de cigarro, de droga, de pornografía, de hablar más de la cuenta, no sé, fornicación. Llevan una vida que han querido y no pueden, porque no solo es que alguien diga, no, yo sé que está mal y lo quiero dejar. Hay gente que quieren dejar determinada práctica y hay algo externo a su voluntad que los esclaviza a esa práctica. Evidentemente hay una opresión demoníaca. Entonces, cuando esa persona consciente de eso empieza a ayunar y orar, pues Dios lo liberta de cualquier espíritu que lo esté oprimiendo, y entonces, ya libre de eso, puede vencer entonces cualquier adicción o vicio que tenga. Entonces, no es cuando las personas, hay personas que nosotros a veces injustamente señalamos, mira ese como está perdido en el vicio. Yo no sé por qué no pone de su parte, porque yo puse de mi parte, mira, dejé mi vicio, no sé qué. No todos los vicios están en el mismo nivel. Hay gente que están en un estado avanzado de determinada adicción, y cuando ocurre eso, generalmente hay un vínculo con algún espíritu que esclaviza a esa persona. Entonces no basta con su voluntad, necesita recibir liberación espiritual, y luego entonces esa persona ya está más libre para ejercer fuerza con su voluntad y dejar cualquier vicio. Entonces, las personas, por eso es que muchas personas han pasado por Alcohólicos Anónimos o por anexos de droga y no cambian porque están en un momento de opresión espiritual. Entonces, solamente si primero son libres espiritualmente, hay que
reprender esos demonios, entonces luego sí el tratamiento puede funcionar. Entonces eso es algo muy interesante. Vamos entonces al versículo 11. Dice, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Entonces, eso está hablando simbólicamente de un renacimiento en nuestra vida espiritual. Entonces, habla de que a veces nosotros pasamos por momentos de sequedad espiritual en que no sentimos los deseos que sentíamos antes de orar, no sentíamos los deseos que sentíamos antes de ir a la iglesia o de leer la Biblia, y hay como una sequedad. Y entonces, cuando nos damos cuenta de eso, también puede haber una opresión espiritual. Y entonces ayunamos y oramos porque anhelamos que Dios haga algo en nuestra vida, de que de verdad nuestra práctica, nuestra relación con Dios no sea algo mecánico, una religión, un cumplir, sino que realmente tengamos una relación viva con Dios. Entonces él dice que cuando hacemos así, dice, Dios nos pastoreará, o sea, nos guiará. Dice, y en la sequía, en esa sequía que estás pasando, dice, saciará tu alma, ¿verdad? Entonces él te va a dar un nuevo comienzo. Hay gente, por ejemplo, a veces pasan por una pérdida muy fuerte de un familiar que murió, o una relación que se rompió, o una pérdida grande, pues entran como en depresión, como en sequía, y cuando ayunamos y oramos, pues Dios puede traer un renacimiento, un avivamiento a esa vida, puede saciar esa sed en esa persona cuando ayunamos y oramos. Y por último, el versículo 12 dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Fíjense, esto es algo extraordinario. Van a ser reparador de ruinas antiguas, cimientos de generación en generación levantará. ¿Qué habla eso? Cuando nosotros ayunamos, una de las cosas que ha producido también es que nuestra familia, las ruinas que ha habido en nuestra familia también, pues Dios va a empezar a actuar. Hay gente que han sido golpeados también por un pasado terrible, familias que han sido violentas, familias que han experimentado alcoholismo, idolatría, matrimonios descompuestos, no sé cuántas cosas en el pasado. Y entonces es como una maldición en la familia que los hijos siguen llevando esas mismas conductas. Pero cuando alguien viene a los pies de Cristo y se da cuenta que algo no está bien en la familia y empieza a orar y empieza a ayunar y a pedir a Dios que intervenga, pues Dios va a reparar las ruinas antiguas, reparar los cimientos de esa familia, las va a restaurar también. Entonces, mira, todas esas cosas pasan cuando entendemos el valor que tiene el ayuno y lo hacemos de una forma correcta, ¿verdad? Entonces, les invito a que, pues hay un montón de problemas que tenemos, algunos pues le vamos a echar ganas con la oración, pero hay otros que vamos a decir, no quiero que pase un día más, ni un mes más, ni una semana más con esta circunstancia. Estoy en una crisis y la crisis exige un nivel de acción diferente. Me voy a ayunar y orar. Empiezo y lo puedes plantear, lo pones así delante de Dios, empieza en la mañana, a las 6 de la mañana, o temprano en la mañana, según la hora que te levantes, hasta las 6 de la tarde por lo menos. Puedes, si tienes algún tipo de problema de salud o no has ayunado frecuentemente, pues puedes comenzar con un ayuno hasta mediodía. Señor, estoy ayunando, voy a ayunar desde esta hora hasta esta hora, y mi propósito es un propósito definido en oración. Señor, estoy ayunando y orando por esto. Te pido por esto y empiezo a pedir por esto. Cada cierto tiempo voy, oro, me levanto, leo Biblia y pido por esto. Si estás en tu trabajo, pues igual puedes hacerlo. Te trabajas, haces lo que puedes, te das una vueltecita. Señor, acuérdate de esto que estoy pidiendo por esto. Y ahí sigues con tu trabajo normal y todo ahí. Por lo menos hasta las 12. Ya otro día que ayunes nada más por esa circunstancia, le subes una horita más. Y ahí lo vas haciendo y lo vas subiendo hasta que logres subir por lo menos un día de ayuno y oración. Hay gente que lo pueden hacer de un solo viaje, pero hay otros que no están tan acostumbrados. Entonces, este es el ayuno, vamos a llamarle básico. Ya cuando hay crisis más grande, pues entonces ayunas más días. Cuando se ayunan más días, pudieras hacerlo de forma intermitente. Por ejemplo, ayunas
el día entero y en la tarde, después que entregues el ayuno, tienes una comida no muy fuerte para que no te descontrole la digestión y al otro día vuelves a ayunar nuevamente, o sea, con una comida al día y así puedes hacerlo. Ya cuando Dios te llame y tú sientas que es algo realmente muy fuerte, pues ya sí lo haces absoluto. No sin antes, me lo consultan para yo decirle entonces si realmente merita la pena que pase varios días en ayuno. Hay gente que desgraciadamente a veces se le va la mano en esto y realmente no ha sido algo que Dios le ha pedido o que la situación lo haya exigido y entonces terminan haciéndose daño. Entonces, nadie se muere por ayunar. De hecho, los médicos recomiendan ayunar a cierto tiempo. Es por motivo de salud. Es recomendable. Vamos a llamarlo así como un carro. A cierto tiempo, pues hay que darle mantenimiento. Pues así mismo nuestro sistema digestivo Una purga, dime, Eri, a ver. como una purga. Ajá, como si fuera eso, ¿verdad? De hecho, las actividades de autorregeneración del cuerpo se activan con el ayuno también. O sea, cuando el sistema digestivo está descansando, no está trabajando, pues empieza a autorrepararse. O sea, se activan las funciones que Dios ha puesto en uno y es beneficioso también para la salud. O sea, en el sentido que quiero decirle es que quitarle el miedo de, me voy a morir si me ayuno. Nadie se muere por ayunar, a no ser que tenga alguna complicación médica. Y menos si uno lo pone delante de Dios. De hecho, hay gente que no son precisamente Jesucristo ni Moisés, que viene en la Biblia, que Dios los ha llamado y han ayunado 40 días, tomando nada más agua, por ejemplo. Nadie se muere también por ayunar esa cantidad de días. De hecho, mientras tengas grasa en el cuerpo, pues no te mueres, porque la grasa en el cuerpo es una reserva alimenticia que tenemos nosotros precisamente para cuando no está entrando alimento por la vía normal. Entonces el cuerpo empieza a descomponer las grasas acumuladas. Ya así cuando la grasa acumulada desaparece, pues ya sí es un tema ya más peligroso, porque el cuerpo empieza a autocomerse él mismo para mantenerse en vida, empieza a descomponer algunos tejidos. Entonces, la gente que tienen, ¿cómo le llaman? Salvavidas, pues pueden ayunar, que tienen papada y eso, pueden ayunar sin ningún tipo de problema. Es una cuestión de acostumbrarse. Ok, entonces todo el que quiera dieta, pues ahí también, ahí tiene el remedio para rebajar rápido. Pero bueno, el ayuno no es, usted si quiere puede ayunar por una cuestión de salud o de dieta, pero el ayuno, el mayor resultado es cuando lo presentamos delante de Dios con un motivo espiritual. Gracias. Ok, entonces, yo tengo un montón de problemas y cosas y gente por las cuales orar, y entonces, bueno, frecuentemente, pues, tengo mi tiempo de ayuno, no se lo digo a nadie, excepto, por ejemplo, a mi esposa, si me pregunta mucho, pues se lo digo, pero si no, no le digo a nadie. Como leímos ahí en Mateo, dice, cuando vayas a ayunar, no estés demostrándolo, no estés con la cara así, ni te pongas así, y así como para demostrar que, no, tranquilo, es el día que más contento tú andas, te mueves para acá, como si nada. Nadie tiene que saberlo, solamente Dios. Para que el Dios que oye en secreto tu petición, te recompense en público. Amén. Ok, bien. Entonces vamos a seguirle allá donde estábamos en Mateo. Pastor, ¿por qué Dígame. primero el tema de ayuno o seguimos y guardo la pregunta final? ¿Cómo? Que no sé si vamos a seguir con el tema del ayuno. No, ya vamos a pasar a otro tema. Dígame entonces la pregunta. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón por la cual a Dios le gusta que su pueblo ayune? Bueno, eso es una expresión de humillación, realmente. Entonces, esa es la forma de... Y lo otro es para suspender otras actividades que nos distraen de la oración también. O sea, recuerda que es un tiempo de, como le decía yo, taparme la boca. Dejo de comer lo material para alimentarme espiritualmente. Entonces, a veces estamos muy ocupados en esa área de alimentarnos y eso. Entonces,
voy a emplear todo ese tiempo y toda esa fuerza en alimentarme espiritualmente, en buscar a Dios. Pero básicamente es una expresión de humillación. ¿Ok? Entonces recuerda lo que dice la Biblia, el que se humilla será exaltado. Entonces vamos a llamarle así como, imagínate que estás en una situación, en un precipicio aguantado, que te estás cayendo, tú no tienes tiempo para cosas superficiales, algo, tú necesitas que te salven ya. Entonces tú estás ahí desesperado. Entonces es una expresión de cuánto yo necesito que Dios intervenga ya. ¿Ok? Hermano, Sí. también el ayuno es una forma de reeducarnos porque va muriendo poco a poco nuestra carne y nuestros deseos carnales para que nuestro espíritu se haga más fuerte, o sea, el orar, el buscar a Dios, el leer la Biblia, el estar más cerca de Dios nos ayuda a estar más cerca, pues obviamente de Dios, ¿no? Pero no sé cómo explicar. Estar en la presencia de Dios. Es un poco de, ya le digo, de dejar de alimentar, vamos a llamarlo así, la carne para alimentar el espíritu y así fortalecerse uno espiritualmente. Según lo que dijo Jesús también, es una expresión también para que se vaya un poco de incredulidad, aumente nuestra fe y podamos librar algunas batallas espirituales más efectivamente. Entonces todo eso pasa en el ayuno. Hay gente que dice, no, pues ya Cristo pagó todo en la cruz del Calvario, yo no tengo que ayunar, ya Él ayunó por mí. No, Él dijo que en tanto que Él estaba con los discípulos no hacía falta que ellos ayunaran, pero cuando Él fuera quitado, cuando Él no estuviera, dice, entonces sí ayunarán. Entonces esta es una temporada en que la iglesia sí tiene que ayunar. Entonces, si el ayuno se combina con más de una persona, pues muchísimo mejor. Por ejemplo, lo vimos ahí como el pueblo ayunó, Esther convocó a su tío y también al resto de otros judíos que ayunaran, a sus doncellas. O sea, el ayuno combinado, que hay más personas ayunando, pues mucho más poderoso todavía, porque es una expresión de mayor humillación. Recuerde que la Biblia habla de que lo que se hace, dice, uno echará fuera a 1000, dice, y dos a 10.000, queriendo decir que la acción de acuerdo de dos es 10 veces lo que puede hacer uno, en el sentido espiritual. Entonces, pues mientras más se nos involucre, por eso cuando hay un problema, es bueno comunicarlo, hermanos, oren por esto. Ahí lo comunicamos a la iglesia empieza a orar. Y si es requerido la situación, pues ayunamos. Hermanos, todo el que pueda, pues vamos a estar ayunando. Y ahí ayunamos entonces. Y eso es algo tremendo. ¿Okay? O sea, vamos a recibir todas... Alguien Dios va a levantar, como vimos en el caso de Josafat, que dice Jaciel, que era hijo de fulano, hijo de Mengano y hijo de Sutano, que era levita. Esa expresión viene ahí para decir que era alguien que realmente no era profeta. Profetas eran los que generalmente eran usados por Dios para comunicar mensajes. Y él no era profeta, pero como no había otro, pues Dios usó a ese mismo, queriendo decir que cuando nos humillamos delante de él, Dios usa a alguien, pero nos va a traer una palabra que nos saque de ese aprieto. Entonces, así. Ok, entonces, vamos a seguir en Mateo, entonces, 6:19. Ok, ya estamos ahí. Alguien que lo lea, por favor. Mateo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sí. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Sí. Y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Exactamente. Bueno, ahí vemos un versículo que eso les pega mucho a mucha gente que, pues amontona, ¿no? Amontona, muchos ricos y eso. Por eso dice la Biblia que cuán difícil es que entre un rico al reino de los cielos. Y no es que la riqueza sea pecado, no, la riqueza no es pecado. Tener dinero no es pecado, tener bienes no es pecado. El problema es amar eso más que a Dios. Se convierte como en un ídolo. Entonces, por eso dice la Biblia, no os
no os hagáis tesoros en la tierra, donde está la polilla. O sea, si son tesoros de madera o de ropa, pues la polilla se lo puede comer. O el orín está hablando del óxido. Si son metálicos tus tesoros, pues el óxido también se lo puede comer. O si es algo que no se lo come el óxido, pueden ser joyas o perlas o algo, pero dice, los ladrones minan y hurtan. O sea, son cosas efímeras que o el tiempo o la circunstancia o la gente pueden hacer que desaparezcan. Dice, más bien, hazte tesoros eternos, que nunca los pierdas. ¿Cómo se hace? Dice, si no hace los tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde no hay ladrones que hurten. Dice, ¿por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces nuestro tesoro no puede ser la cuenta de banco, ni la tarjeta, ni los bienes adquiridos. Nuestro tesoro es Cristo. Nuestro tesoro es el Señor. Porque si Dios quiere, tenemos, y si Él quiere, no tenemos. Entonces, ¿cómo nos hacemos tesoro en el cielo? ¿Cómo mando los tesoros terrenales para el cielo? A ver, ¿quién sabe? A ver, Ermita, a ver. ¿Cómo nos hacemos tesoros en el cielo? Pues haciendo oración, haciendo la oración, haciendo, en este caso, lo del ayuno, para estar bien, para pedirle a Dios que nos ayude a lo máximo, a lo que tenemos con compromiso o tenemos alguna necesidad. Para eso es, para estar bien con Dios. Amén. Bueno, eso están bien las prácticas que has dicho, pero eso más bien tiene que ver con crecimiento espiritual en nuestra vida. Pero se hace tesoro en el cielo cuando tú te desprendes de un tesoro tuyo y lo compartes con otro, con alguien que tiene menos necesidad, más necesidad que tú, o tiene escasez en algún área, y tú eres capaz de quitarte algo tuyo para compartir con alguien que tiene necesidad, por ejemplo, en estos tiempos, que la gente tiene crisis, que han dejado trabajos o se han quedado y no les pagan a tiempo completo. Y nosotros tenemos un pan, pues hay que compartirlo. Y cuando nos sobra, cuando tenemos bastante, bueno, no es tan así como lo que voy a decir, porque hay gente que a veces tienen bastante y son los más codos, ¿no? También, ¿no? Pero bueno, y hay gente que son pobres y son más generosos, ¿no? Entonces, nos hacemos tesoro en el cielo con la generosidad. Estamos rodeados de oportunidades de ser generosos. Desde pagarle el metro a alguien, desde darle a alguien que está en la calle un sándwich o lo que podamos darle. Aquí hago una salvedad, algo que quiero llamar la atención. A las personas que, por ejemplo, las ven ustedes en la calle y quieren compartir algo con ellos, si usted ve que la persona hace como estos gestos así como de droga o lo ve medio alcoholizado, no deje de ayudarlo, pero no le dé dinero en efectivo, porque lo más probable es que lo usen para esa adicción que tiene. O sea, si le va a dar algo, cómprele un sándwich o cómprele algo de comer que realmente, o sea, para sustentar a ellos y no para alimentar su vicio. O sea, es una característica. Si la persona es de la calle y no brinda ningún síntoma, o sea, no ve que tenga evidentemente algún síntoma ni de droga, ni de alcoholismo, ni nada de eso, pues, y le quiere dar dinero, pues no hay problema con eso, porque tampoco somos jueces nosotros de estarle cayendo atrás para qué vas a usar el dinero, ¿no? Sencillamente damos y ellos sabrán en qué usarlo. Entonces, pero sí debemos de compartir con esta persona. Casi todo el mundo, cómo nos hacemos tesoro, cómo tenemos tesoros en la tierra y cómo lo hacemos para el cielo. Por ejemplo, si tú tienes en tu casa, vamos a hablar vestidos o pantalones o ropa o algo, y lo tienes acumulado por más de un año y no te lo has puesto, eso es un tesoro en la tierra que o se va a echar a perder o se lo va a comer la polilla, se va a llenar de hueco o algo le va a pasar y realmente ni lo estás disfrutando tú ni lo está disfrutando otra persona. Entonces, exactamente, lo que tú sepas que tienes guardado hace tiempo, y no lo usas, pues compártelo, suéltalo, dáselo a alguien que tenga más necesidad que tú.
hay muchos lugares donde podemos dar, hay albergues, hay personas que viven en la calle, hay organizaciones humanitarias que recogen este tipo de bienes, o sea, el que quiere puede hacerlo. Por ejemplo, pudiéramos organizar, nosotros como iglesia también recogemos también bultos así de ropa. Tampoco es que demos una ropa, hermano, todo ripiada y todo ya que no, eso se tira en la basura, que esté, a lo mejor puede estar viejita, pero que esté usable todavía. Si tiene un rotito, lo cosemos, si tiene esto, que realmente no sea algo que vaya a menospreciar o a ofender a otros. Hagamos las cosas de corazón como si fuera para el Señor. Amén. Dice la Biblia, haz con los demás como te gustaría que hicieran contigo. ¿Ok? No te gustaría que te dieran algo si que estuviera así en mal estado. Aunque aquí hay una salvedad aquí en esto. Por ejemplo, si usted le va a dar a una persona necesitada, pero que es cristiano, dele lo mejor que usted tiene. Porque a los hijos de Dios, cuando tú le das algo, es como si se lo estuvieras dando al mismo Cristo, dice la Biblia. Lo que haces a los pequeñitos del reino es como si se lo estuvieras haciendo a Cristo. Ahora, a lo mejor tú tienes algo que ya es de uso, quizás no es lo mejor que tienes, pero es lo que tienes a la mano y a alguien le hace falta, o sea, que quizás es un mendigo, una gente que está en la calle o incluso no es cristiano, pero sí le hace falta y lo va a valorar, aunque quizás no sea lo mejor y esté en el mejor estado, pero a esa persona le va a servir, pues lo damos, porque eso se le llama entonces, se le llama limosna, que es lo que puedo dar y no es lo más excelente, pero a los hijos de Dios no se le da limosna, se le da ofrenda, y la ofrenda tiene la característica de ser lo mejor que tú tienes, lo mejor que puedas dar. Entonces, bajo esa característica. Entonces, revisen, hagamos eso, quizás lo podamos hacer como grupo o usted lo pueda entregar en la iglesia, la que usted entienda, o un grupo que se dedique a ayudar a personas necesitadas, o nosotros, por ejemplo, la medida que nos vayamos acercando a diciembre, pues podemos juntar un poco de abrigos, ropas que sean para personas así, y salimos un día por las calles, vemos a la gente que esté así, la regalamos, como podemos hacer un montón de iniciativas, pero el asunto es que no se queden guardadas, que nadie los vaya a usar o se vaya a echar a perder, entonces, y nosotros la estamos guardando en esa tierra y realmente no es conveniente. Entonces, hagámonos tesoro en el cielo haciendo uso de la generosidad. ¿Okay? Hasta hay personas que incluso recogen, vamos a llamarlo así, la basura también, y hay gente que aceptan este tipo de ropas, cosas que ya son de uso, y usted pues sepárela de lo que es como que dice basura y déselo entonces quizás como se quiera. Exacto, directamente, y así entonces. Ok. Entonces, sí. O sea, hay muchas formas, iniciativas de hacerlo. Vamos a ir entonces a complementar esto también con hasta el 24. También tiene que ver con las riquezas también. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Entonces, ¿qué significa? Aquí hay varias interpretaciones, pero como está en el contexto, fíjense que el versículo 24 también habla sobre la riqueza, y el anterior que vimos sobre la riqueza, pues lo más probable es que la interpretación del versículo 22 y 23 también tenga que ver con la riqueza, porque es el tema que se está tratando. Entonces, el ojo en tinieblas, ¿qué significa? Cuando estamos poniendo nuestros ojos en las riquezas de esta tierra, en cosas vanas, ¿ok? Sí. Y nuestro ojo lleno de luz es poniendo los ojos, o sea, nuestros planes, nuestros sueños, en las cosas de arriba, no en las de abajo. Entonces, eso implica que cuando nuestros anhelos, nuestros proyectos, nuestra intención, nuestro deseo, donde estamos poniendo la mirada es terrenal, pues entonces también nuestra vida se va a llenar de todas las cosas que son mundanas y terrenales. Y Dios nos quiere llenar de las cosas de arriba, de todo lo espiritual, todo su amor, todas
las cosas de arriba. Entonces hay que tener cuidado con eso. Otra interpretación sobre estos versículos es cuidar también lo que miramos. Tiene que ver un poco con la codicia. Hay veces que ven cosas en películas, en programas y cosas que son un poco moralmente incorrectas, y entonces el ojo empezamos, es como la ventana del alma, empezamos a alimentarnos de todas estas imágenes y cuando viene a ver empezamos a sentir atracción por cosas que son mundanas y cosas que no honran a Dios, y como que te estás llenando de la tiniebla. Por eso hay que cuidar lo que vemos. ¿Ok? Entonces, si estaba viendo cualquier cosa, una película, una serie o un documental o lo que sea, o anda usted por la calle y usted siente que la mirada se le desvía hacia algo que no es moralmente correcto, pues evidentemente, pues mire para otro lado, quite la vista, entreténgase en otra cosa, porque esto es como dice la Biblia, nunca se cansará el ojo de ver. Así dice la Biblia. Como el fuego no se sacia, así el hombre no se cansará de ver. Entonces, ve si quieres ver más y más. Cuando viene a ver, pues ya te contaminas y eso afecta nuestra vida de comunión con Dios. Entonces, yo personalmente, por ejemplo, los hombres son más tentados por esta área en las mujeres, por una cuestión fisiológica. La mujer es menos tentada por lo que ve en este sentido, en lo que es la vida sexual y eso, que el hombre. Entonces el hombre tiene que cuidarse mucho más todavía que la mujer. No es que no le pasa a la mujer, pero el hombre tiene que cuidarse mucho más todavía. ¿Ok? ¿Ok, todos los hombres? Armando, Emiliano desde pequeñito. Eriquín, chiquito. Emiliano, porque estaba haciendo pintado. Por No, eso sí. preguntó Eric para que no escuchara. Ok, entonces hay que cuidarse mucho. Digo, hay muchos peligros. En cualquier estanquillo hay un montón de revistas con mujeres semidesnudas, con cosas sexuales. En internet, aunque ni lo busques, te salen los cartelitos por donde quiera, a la distancia de un clic, y como el Google está programado inteligentemente, le das clic a una y te llegan 100 anuncios de ese tipo, porque ya te detecta inteligentemente que va por ahí. Y entonces empieza la tentación a aumentar. Entonces, pues ahí está el problema. Y así sucesivamente, ¿verdad? Que ya casi todas las películas le ponen todo tipo de cosas estas para tener más clientela y eso. Entonces, ya si hay escenas de esas, pues corre la película hacia adelante o quita la película, haz algo, ¿no? Pero no te quedes ahí, para que no te contamine. Bien, entonces seguimos el versículo 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ok, entonces, aquí está tratando a las riquezas como un ídolo, como un falso Dios que compite con Dios. Entonces hay mucha gente que dice, no, mi Dios es el dinero, mi Dios es la billetera, mi Dios es la cuenta que tengo en el banco. No, hermano, todo eso puede desaparecer, pero Dios permanece, hermano. Dios sigue estando ahí. Y que nosotros comamos o tengamos todo lo necesario no tiene que ver si yo tengo riquezas o no. Dios ha prometido a los que le temen, los que le aman, suplir todo lo necesario. Amén. Entonces, cuando habla de servir, está hablando de trabajar a favor de. O sea, si Dios me da riqueza, amén, pero yo no voy a trabajar para la riqueza. Yo no voy a dejar que la riqueza me controle. ¿En qué sentido? Que mis decisiones sean controladas por el dinero o la riqueza, no. En que si tengo más o tengo menos, no. Las decisiones que tomemos tienen que ser controladas por los principios de ética moral que hemos aprendido, sobre todo en la Biblia. O sea, si cualquier decisión que yo voy a tomar favorece la riqueza, pero va en contra de los principios que hemos aprendido de la Biblia, pues sencillamente me voy por los principios de la Biblia. ¿Ok? Entonces no puedo dejarme controlar por
lo material, sino que eso trabaja a favor de mí, pero yo no a favor de ellos. No me voy a dejar arrastrar por eso. ¿Sí entienden ahí? Sí. Ok. Vamos a poner X, un trabajo, le ofrecen ahora a un hermano o una hermana. Tenemos una plaza para ti que te van a pagar 5,000 pesos más de lo que estás ganando. Te ofrecemos tanto. A la primera cualquiera diría, gracias, Señor. Por ahí es, ¿no? Calma, tranquilo, ¿no? Hay que ver, bueno, de qué trata el trabajo, qué me piden a cambio, qué circunstancias. Por poner un ejemplo, ¿no? Hay una hermana X que dice, hermano, dice, ayúdenme a orar para yo discernir si acepto o no una oferta de trabajo que me hacen en un lugar X donde tengo que dar pláticas sobre la familia, creo que era, o sobre la sexualidad, algo así, ¿no? Y ella siendo cristiana. Y entonces le parece que le pagaban una buena lana, pero lo puse en oración en el grupo de la iglesia y empezaron a orar los hermanos, y empezaron a orar, y al tiempo le pregunta, bueno, hermana, ¿y aquella oferta que le dieron, por fin en qué paró? Y dice, hermana, no, si los que venían detrás era un grupo del lobby LGBT, etcétera, o sea, eran lesbianas, homosexuales, de todo, que querían que ellos defendieran la posición de ellos de el matrimonio homosexual, que si ellos si ellos realmente se quieren juntar porque esa es su preferencia sexual, ese es su problema. No estamos de acuerdo con ellos, pero peor es que tú estés respaldando el matrimonio homosexual con derechos a adopción y otras cosas más que son una ofensa contra los principios de Dios y van en contra de las bases de la familia. Y entonces ella era un contrato para que defendiera esa posición. Sí le iban a pagar más, sí un trabajo, pero iba a estar en contra de los principios de la palabra de Dios, cuando sabemos que eso es pecado, etcétera, etcétera. Entonces, por eso siempre cualquier oferta, no solo de trabajo, de negocios, de viaje, cualquier cosa, Señor, que sobre todo que usted vea que detrás hay algún interés que tiene que ver con lo material, porque es una de las cosas que más seduce a la gente, o la gente por lo general toman decisiones que tienen que ver con la economía, para crecer más económicamente, ¿no? Prefiero tener un pedazo de pan seco y estar en paz que multitud de riqueza en una casa de contienda. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando uno se va detrás de la riqueza y no detrás de Dios, al final lo que trae es contienda, porque hemos cambiado a Dios por la riqueza y eso va a traer problemas. Dice la Biblia, raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ya le digo, el dinero no es malo, el problema es que nos vayamos detrás del dinero, que nuestras decisiones sean influenciadas por eso y no por los principios de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, siempre que le hagan cualquier oferta, de cualquier tipo o algo que tenga que ver eso, no tomen una decisión inmediata, pidan unos días para usted pensarlo y aproveche para orar, para pedir consejo, para escudriñar en la palabra y entonces luego usted puede tomar una decisión consciente, informada y segura de parte de Dios, ya sea que sea positiva o negativa, ¿ok? Entonces, hasta ahí vamos a dejarlo el día de hoy, ¿ok? Entonces, ¿alguna pregunta o duda? A ver. Hermano, mire, sí. yo creo que sí es muy importante que nosotros que estamos tomando estos estudios, realmente los llevamos a la práctica, porque de nada sirve que nosotros estemos en un estudio si no hacemos caso de lo que aprendemos de la palabra de Dios. Si lo importante es que lo que aprendamos lo llevemos en acción. Hay veces evidentemente esto no es fácil de hacerlo porque hay muchas cosas que están arraigadas en nosotros de muchos años, que para nosotros pueden ser muy normales. Entonces, de hecho, esto que hemos enseñado desde Mateo 5 es imposible hacerlo si no le pedimos la ayuda a Dios. Entonces, no es algo así como que con nuestra propia fuerza lo vamos a poder hacer. Primero necesitamos que Dios nos convenza de ello, nos dé la fuerza y nos ayude a hacerlo, porque con nuestra propia fuerza no se puede, hermano. Ni tampoco podemos nosotros pensar que todo el mundo lo va a implementar a la misma velocidad.
Hay hermanos que crecen más rápido en un área que en otra. Que, por ejemplo, hay gente, vamos a suponer, X, ¿no? Que este asunto del ayuno y de la oración, pues lo hace muy rápido, pues, pero el problema entonces de ser manso, por ejemplo, pues es un problema, porque en cualquier circunstancia se airan rápido y quieren agarrar al otro por el cuello, ¿no? Porque desde chiquito vienen haciéndolo, ¿no? Y entonces tienen que pedirle a Dios y decirle, Dios, haz algo conmigo porque realmente yo no puedo, Señor. No. Hasta ahora lo he hecho así con mi fuerza y no he podido. Entonces, hay otro que a lo mejor esa área le es más fácil, pero le es más difícil, por ejemplo, sufrir por causa de Cristo. Por ejemplo, dice la Biblia que escribimos anteriormente, el que te obligue a llevar llevar una carga de 1 milla, ve con él 2. ¿Cómo que aquel se me quiere imponer a mí, me quiere obligar? ¿Cómo que yo voy a ceder? Y ahí nos ponemos y no, en el Evangelio uno crece menguando. Cuando uno deja que Cristo se glorifique y a veces cedemos con el objetivo de ganar en espiritualidad, de ganar para que Dios sea el que se glorifique, ganar en el sentido de saber de que Dios nos va a defender, de que Dios nos va a sostener, y que no queremos que el nombre de Dios sea blasfemado. Eso no es fácil hacerlo, hermano. Entonces necesitamos el que vimos anteriormente también de si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. ¿Quién hace eso por naturaleza? O sea, nadie. Necesitamos que Dios nos ministre, nos ayude a entender esto y todo esto que hemos visto sobre la riqueza también. Hay gente que está muy apegados a sus bienes. ¿Cómo que lo mío que yo me gané con sudor y trabajo, me voy a desprender para dárselo a uno que está en la calle o que no sé qué, lo otro, ¿no? Le es difícil desprenderse de cosas, ¿no? Entonces, así, en diversas áreas, para unos les es más fácil. Hay gente que, por ejemplo, ha sido generoso de por vida, así los enseñaron sus padres, y no les es difícil compartir lo suyo, pero hay otros que no. Yo conozco gente, por ejemplo, X, sin mencionar, que pasaron una infancia muy difícil y ahora tienen algo de posibilidades. Y para desprenderse de un peso, hermano, es difícil. O sea, eso lo pelean a muerte, ¿no? Como quien dice, porque es su historia, entonces necesitan que Dios trabaje en esa área. Y así hay diversos, ¿no? Para unos les es más fácil en un área que en otra, pero necesitamos la ayuda de Dios en todas. ¿Ok? Que Dios nos ayude. Entonces, cuando terminemos de esta, no es el objetivo del estudio, no es solo, como decía Pili, adquirir conocimiento, no es que, bueno, sí, ya lo sé, ¿no? Sino ayúdame a ponerlo por obra, ayúdame a practicarlo, porque realmente hay mucho en que tengo que mejorar. Y esto solo estamos dando el estudio superficial, pero después cuando usted empiece a orar, el Espíritu Santo te va a ir recordando cositas que yo no te he dicho, te va a ir mostrando, pero tú tienes un tesorito por ahí escondido que lo quieres más que cualquier cosa, ¿no? O tú tienes este problemita con esta persona que no le quieres pedir perdón. Y tú quieres, son cosas que a veces nosotros las tenemos como normales o las hemos reprimido, olvidado, pero están ahí y Dios se va a encargar de mostrárnoslas si de verdad le pedimos a Él que nos ayude. ¿Okay? Entonces aquí hay mucho, yo tengo mucho que trabajar en esto. Esto que hemos visto aquí, no es que yo lo cumpla a la perfección ni nada de eso, hermano. Estoy también trabajando con esto. Esto no quiere decir que no seamos hijos de Dios, sino que estamos en crecimiento. Allá ese es a donde queremos llegar. No es que hayamos llegado ya, es que estamos pidiendo la ayuda de Dios para que esto se convierta en una realidad en nuestra vida y sea, vamos a llamarle así, como un instinto. Por ejemplo, nadie piensa para bostezamos. O nadie piensa para pestañear, nadie se pone a pensar, bueno, ahora voy a pestañear. Sencillamente lo hace instintivamente, ¿no? Es parte de su naturaleza. Pues que estas cosas las logremos hacer con la ayuda de Dios de tal manera que se arraiguen a nosotros de tal forma que ya instintivamente seamos gente perdonadora, gente mansa, gente que da, gente que no busca ser reconocida en pública, que se convierta en algo tan apegado a nosotros que no tengamos que pensar para actuar así. Pero evidentemente a eso se llega cuando lo practicamos, cuando conscientemente lo hacemos, cuando pedimos la ayuda de Dios. Y llega un momento que esto se apega tanto a nosotros que se convierte en parte de nuestra vida normal.
Y llegará el momento que habrá alguien que te dirá, óyeme, pero como tú has cambiado, y tú no te das cuenta, porque ya es parte de tu vida, es tu vida normal. Y alguien te dice, pero yo quisiera ser como tú, o algo así, y tú dices, pero ¿qué de especial tengo yo, no? Y es porque ya eso se ha incorporado de forma normal a tu vida y tú lo disfrutas, y casi ni te das cuenta, casi no te cuesta, te costó antes, te costó orando, te costó pidiendo ayuda a Dios, pero ya que lo has incorporado, te das cuenta que es lo mejor, ¿ok? Y la gente se da cuenta de que hay algo en tu vida. Entonces, así es el Evangelio, y poco a poco vamos a ir descubriendo todas estas cosas que son maravillosas y que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerza para poderlo hacer. Si algún día usted ve, por ejemplo, algún creyente en alguna iglesia, algún lugar, o entre nosotros mismos, que hay algo de esto que nos cuesta trabajo hacerlo, o que sencillamente no lo hacemos, o lo hemos olvidado, o ni le hemos echado ganas a esto, pues tenemos que orar unos por otros. Señor, ayuda a mi hermano a vencer en esta área. Ayúdalo, Señor. Porque recuerde que así como nosotros tratamos a otro o medimos a otro, también vamos a ser nosotros también medidos, ¿verdad? Porque no hay nadie perfecto, ya digo, tratemos con misericordia, oremos, porque realmente otros hermanos que quizás no han crecido lo suficiente, hay gente que ya 20 años en la iglesia y todavía esto que hemos leído, nada, hermano, todavía no llega ni a la mitad. Y es porque no tiene que ver con el tiempo que llevemos en la iglesia, tiene que ver con nuestra entrega a Dios, tiene que ver con nuestra necesidad de que Dios nos ayude todos los días, que no nos conformemos a como estemos, que cada vez queramos que Dios nos limpie y nos cambie más. Entonces, así, ustedes en mí, o sea, van a encontrar también defectos en mí, evidentemente, porque estamos en construcción también. Que Dios nos ayude a ir creciendo cada vez más. ¿Ok? Entonces, a ver, dígame. Y por ejemplo, ese estudio que ahorita nos dio, el ayuno nos ayuda a todo eso, a ir cambiando, a estar más cerca de Dios, a hacer que nuestro espíritu se haga más fuerte y nuestra carne, o los deseos de nuestra carne, que es fornicación, adulterio, chisme, palabrería, todo eso, se disminuye. Evidentemente, sí, Y crece hermana. nuestro espíritu. Evidentemente, cuando hay un área en nuestra vida que está muy enraizado eso, que no le hemos pedido a Dios, hemos echado ganas y no hay avance, pues evidentemente el enemigo tiene alguna atadura por ahí en nuestra vida, en esa área, y tenemos entonces que ayunar y orar para que Dios nos ayude en esa área que estamos flojos ahí y débiles ahí, y necesitamos que Dios nos fortalezca. ¿Ok? Muy bien, hermano. Entonces, Emiliano. A ver. No, yo ni lo veo. Aquí andan. Hermoso, hermoso. Qué hermoso está. Bueno, amados, entonces, Ay, no que el puedo. Señor les bendiga mucho, les bendiga mucho, mucho. Lean esto nuevamente, o sea, relean el capítulo 5, el 6, mediten esto. Esto no es como que recibimos una clase nada más y ya. Necesitamos estar meditando en esto. Son principios sencillos, fíjate, del capítulo 5 al 7, dos capítulos, bueno, 3, 5, 6, 7. Pero están llenos de una riqueza, hermano, extraordinaria. Examine los videos que hemos visto, pidamos a Dios que nos ayude. Después al rato vamos a ver en el próximo capítulo que quienes entran al reino de los cielos no son los que conocen nada más estas cosas, sino que las practican. Debemos de practicarlas. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a orar. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos, Señor, en esta hora, para que tú nos sigas iluminando, nos sigas guiando, nos sigas enriqueciendo por medio de tu palabra, Dios mío, Señor. Que cada uno de estos principios del reino, esto que estamos aprendiendo, Señor, podamos vivirlo, podamos apreciarlo, podamos valorarlo y podamos ponerlo por obra, Señor. Ayúdanos, porque con nuestra propia fuerza no vamos a poder, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Bendice a tu sierva Pili, Señor, a Viviana, Señor, a sus esposos, Señor. Glorifícate, Señor, en Yexuan, en Héctor. Glorifícate, Señor, en Alexander.
Pon tu mano, Señor, en Eric, Señor, en Raiza, en Emiliano, Señor, la mamá de Raiza, Señor, en tu siervo Armando, Señor, la señora Emita, en Esther, en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Bendícenos, Señor, que podamos crecer espiritualmente, que la gente vea a Cristo en nuestra vida, que realmente, Señor, podamos ser un espejo en el cual la gente pueda ver la luz de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Bien, Dios le bendiga entonces, hermanos. Pues al rato voy a ver si ya le subo la grabación y la puedan tener ahí. Y también para que la hermana Esther y a quien quieran compartírselo, pues puedan tener esta enseñanza, ¿ok? Bueno, Bueno, porque le llamé a la hermana Esther, pero no me contestó. Le llamé 2 veces, pero no me contestó. ¡Hola, Kay! Por eso es que te están saludando, pero tengo el audífono, no te oyen. Te están saludando. Viviana. Tal por ahí, Kay. Nada más te oigo yo porque traigo los audífonos. Entonces, ok, entonces para eso se graba, para que los que no estén presentes puedan verlo después, o si uno quiere volver a reescucharlo, o quizás compartirlo con otra persona que está pasando por algo que tiene que ver con los temas que estamos tratando, pues usted con libertad lo puede compartir en video o en audio, como usted puede. Ok, bueno, entonces Dios le bendiga, descansen. Nos vemos. Dios sea con ustedes. Amén. Bendiciones. Gracias, hermano Jorge. Gracias, hermano. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Amén. Adiós, muchachos. Adiós. Ay, pero no Emiliano, vemos a tu hijo, Eri. Ahí está el Fernando, sí lo está viendo. Aleluya, qué precioso ese muchacho. Es que Mucho no, gusto. no te vemos a ti, nada más a ti en tu foto, Eri, no vemos al bebé.